Eh, en ese tiempo, Fermín era el que comandaba el frente Javier Tambriz de la ORPA, y en esa oportunidad fueron asesinadas 21 personas, y por lo que Fermín pues actualmente se encuentra guardando prisión con una cantidad de aproximadamente mil años de prisión, que luego hicieron pues solicitaron una rebaja de la pena y se la bajaron, me parece, a 500 años. No venimos a ver si él es culpable o no es culpable, simplemente venimos a presentar el libro, el libro escrito desde la prisión, que no tiene que ver, el libro no tiene que ver nada porque ya lo leí, no tiene que ver nada con la masacre del aguacate, pero sí tiene que ver con la vida de un guerrillero en la montaña desde que pues regresó a Guatemala porque se encontraba en México, regresa a Guatemala y directamente a pues la vida guerrillera en las montañas de Guatemala. Así es de que por respeto también a los hijos de el profesor Fermín Felipe Solano Varías, pues vamos a hablar únicamente del libro escrito por él que hoy venimos a presentar. Y ellos son Margarita y Néstor Solano. Margarita y Néstor, buenas noches. No sé si estamos bien con la señal. Ellos se encuentran en la capital. Estamos realizando la entrevista vía Zoom. Néstor, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Es un gusto realmente estar aquí presente ante, pues, todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad del día de hoy. Sí, 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 es un gusto realmente estar acá. Bien, sí, sí, le escucho, Néstor. ¿Sí escucha, licenciado? ¿Estamos? Eh, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, como decía mi hermano, es un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Realmente agradecemos el espacio que se nos abrió para poder presentar el libro de mi padre. Es una gran oportunidad para nosotros realmente como familia. Y pues muy buenas noches a todos. Eh, Solamente quiero preguntarles, porque yo no me siento tan cómodo escuchando el retorno aquí de la conversación. Entonces, pues, que me digan si estamos llegando en buena forma ya con ustedes. Sí, realmente considero que Mm, están... eh, realmente sí se escucha bien. Usted puede escuchar bien lo que nosotros decimos. Sí, sí, correctamente. Bien, bueno, bien, Margarita, ¿por qué no iniciamos contándole a quienes nos escuchan, que por cierto, y nos ven, esta entrevista pues creó bastante expectativa en el público de todas partes? Y ¿por qué no empezamos por contar, que nos cuenten ustedes algo de su papá, algo de su familia, cómo pues crecieron ustedes? Ya habían nacido cuando él integraba las filas del ORPA. En fin, queremos escuchar esa parte de la historia. Sí, licenciado, pues nosotros crecimos, bueno, más que todo yo crecí con mi papá por una prox de 7 años y él usualmente casi no habla de estos temas, nada más para las cenas familiares. Entonces recuerdo que después de cenar él contaba algunas historias. Yo, como era muy pequeña, yo pensaba que él se inventaba todo realmente, ¿no?
pero él como padre fue alguien demasiado recto moralmente, siempre intentó enseñarnos el ser justos y algo que a mí me marcó mucho de él fue que cuando él fue director, porque fue director de un colegio, yo me creía mucho por ser la hija del director. Entonces él vino, me sentó y me dijo, hija, tú por tu puesto, por este privilegio, tú no tienes más que nadie. Entonces él siempre inculcó en nosotros el hecho de ser justos, de ser humildes y de no creernos más que nadie por lo que tenemos, ni por lo que hacemos, ni por nada por el estilo. Entonces él siempre era como eso de tú eres igual que él, eres igual que ella, tienen los mismos derechos. Y entonces fue él bastante una persona muy responsable. Entonces sí podría decir que mi padre fue un hombre que enseñó mucho a nosotros en cuestión moral y sí nos dejó bastante marcados en ese aspecto. Fue muy duro, fue muy triste llevar todo este proceso. Mi hermano estaba muy pequeño cuando todo esto pasó, entonces realmente él recuerda muy poco de cómo fue toda esta convivencia, porque después del proceso de cuando lo atraparon y todo fue demasiado impactante para nosotros. Y a pesar de todo y de la distancia, él siempre intenta estar presente y de siempre inculcarnos el ser fuertes, el ser perseverantes, en tener una mentalidad fuerte, siempre ser justos, honestos, amables. Entonces, en ese aspecto, siento que mi casa está muy fundamentada en eso, en el hecho de siempre hacer lo correcto. Ujú. Sí, así es realmente como pues comentaba mi hermana, al menos yo tuve pues muy pocos años con él pues porque realmente fue un proceso que se dio mientras yo estaba muy pequeño y realmente pues no recuerdo mucho, o sea, solamente recuerdo el día que pues se dio la noticia que en mi casa realmente el dolor que causó y pues realmente si soy honesto ha sido algo pues muy difícil, realmente fue difícil en su época aunque quizás yo no entendía mucho, realmente no sabía el por qué mi padre no sabía, no estaba ahí con nosotros. Sin embargo, pues ahora que he crecido, realmente es algo que algunas veces aún sigue aquejándome, pero realmente es algo que mi padre me ha intentado apoyar más que todo, a pesar de la distancia. Él siempre intenta estar para mí y muestra empatía, realmente intentándome dar su apoyo o pues contar historias que realmente puedan ayudarme a mí, que se relacionen de alguna manera con mis vivencias. Y realmente yo de mi padre, pues no me puedo quejar porque realmente ha sido un hombre bastante, pues respetable desde mi punto de vista y realmente es alguien que me ha enseñado bastante. Como decía mi hermana, siempre nos inculcó la igualdad y también, pues la amabilidad. Realmente él fue y ha sido un pilar fundamental en todos nosotros. Perfecto. Bueno, pues es parte de lo que ustedes han vivido, de lo que sienten, digamos, la admiración que sienten como padre. Y pues ahora, ¿qué piensan de toda esa época que se vivió en Guatemala como jóvenes guatemaltecos, como pues estudiantes, como ¿qué piensan de este país? ¿Qué piensan de la lucha que él libró, del esfuerzo? Porque el libro realmente relata las penurias, cómo vivían, lo poco que podían comer durante el día, en fin, el agua, las hostilidades, sobre todo para Fermín, para el papá de ustedes que iba de la capital y la mayoría de combatientes pues eran personas acostumbradas a vivir en el campo, a vivir en la montaña. eh, digamos, muchos años después de, de que esto ocurrió y de lo que actualmente está ocurriendo en el país, como jóvenes, ¿qué piensan de todo esto? Para ser muy honesta, licenciado, hay algo que yo leí en el libro de mi padre, que él era
un tipo de discurso que daba uno de los tenientes hacia el pueblo de Santa Bárbara. Y él mencionaba sobre cómo es que los médicos, el sistema de salud no está bien, el sistema de educación está igual, la injusticia, el incremento en los salarios que eran malos realmente. Y fue hace eso, ya hace como 45, 50 años atrás que se dio ese discurso y sigue pegando en la actualidad. Fue algo que a mí me impactó demasiado porque a pesar del tiempo seguimos teniendo los mismos problemas. Es verdad que la guerrilla hizo unos actos heroicos, porque en ese entonces había una violencia y una opresión increíble, y gracias a la lucha de los combatientes se logró denunciar eso en el mundo y demostrar lo que estábamos viviendo, que era la injusticia, la pobreza extrema. El Estado empezó a hacer reformas, se sentaron a una mesa de diálogo en el 96 con los acuerdos de paz y se defendieron más los derechos humanos y la libre, pues, expresión, algo que antes no se tenía. Más sin embargo, en la actualidad, en este 2025, pues tenemos algunos casos, inclusive hace poco con algunos temas, con algunos compañeros que pues se ha viralizado mucho en redes, que fue lo del compañero Chacón. Entonces, a pesar de que el tiempo ha pasado, no es la misma forma en la que tenemos como eh, esas mismas injusticias, pero sí, aún sigue salpicando en esta actualidad. Lo que sí es que fue como un golpe de realidad que nos pegó todo esto. El hecho de ver de que si nosotros queremos una sociedad diferente, tenemos que luchar por esa convicción y esforzarnos. Y ahí sí que con pequeños cambios hormiga, en eso de viralizar información, e intentar ser jóvenes que de verdad estén eh, como informados de lo que pasa en el país y ayudar para que la gente se informe y crear una conciencia social. Eh, pero pues si realmente todo esto, lo que ha pasado antes, nos ayudó mucho para estar ahora en un punto en el que podamos hablar de estos temas libremente, pero sí, digamos de que aún no estamos en un momento de que el país sigue en esos atrasos. Es algo muy triste, pero sí creemos de que se puede cambiar todo esto si en algún punto todos empezamos a ser conscientes y tener una responsabilidad social de todo lo que pasa. Pero ha sido muy impactante en el sentido de que, pues, esto de la historia. Mm, para serle honesta, los jóvenes, así como nosotros, no era que nos interesáramos mucho, pero después de todo esto y tener estos temas, ya es algo que sí nos está golpeando muy fuerte y nos está moviendo de nuestra realidad Sí. para intentar ser algo diferente y intentar marcar la diferencia en nuestro alrededor. Ujú. Sí, exactamente, pues como mencionaba mi hermana, así que este libro nos ha ayudado bastante a tomar un poco de conciencia social a lo que pasa alrededor pues de todos nosotros. Pues algo que mencionaba el libro y que es muy cierto y que también mencionó mi hermana, es sobre, pues, el problema en la educación. Pues, todos los que hemos pasado a través de instituciones públicas, así como en escuelas, la falta de pupitres o si hay pupitres están en muy mal estado. Realmente es bastante triste saber de que no todos tenemos el derecho a una educación pues digna, una vida digna tal y aunque quizás haya un centro de salud cercano, realmente este está colapsado o realmente no tienen ni medicamentos, ni tampoco cómo tratar a las personas correctamente. Ahí sí que consideramos que este libro ha sido como un golpe bastante duro a nuestra realidad y a nuestra mentalidad, pues como jóvenes realmente no solemos pensar mucho en todo lo que aqueja al país. Sin embargo, gracias a este libro nos hemos dado cuenta la historia y toda la lucha que se ha pasado a través de todo, ajá, exactamente, de todos los años que han pasado. Como pues bien narraba mi padre, así que hay aspectos bastante duros en la guerrilla, como algunas veces no tener que comer o solamente poder comer plátano o carne con gusanos. Así que Ujú. realmente es algo que no, nunca me hubiese imaginado yo, ni tampoco me imaginaría pasando. O el frío, en la lluvia. Sí, es Exactamente, algo muy sí, impactante todo lo que vivieron los así compañeros. Un es, sí. sacrificio increíble por la patria. Sí, Sí. exactamente. Así que realmente es bastante triste.
Ahí sí que saber y realmente hasta cierto punto me quiebra el corazón saber todo lo que pasó a mi padre y que a pesar de todo eso él siga luchando en donde está, pues realmente él está alzando la voz desde el centro penitenciario donde se encuentra y él pues quiere dar a conocer la historia de pues de todos sus compañeros y también de todo lo que se tuvo que pasar para que ciertos logros que tenemos hoy en día como reformas agrarias o pues que se tome en cuenta más a la comunidad indígena. Ahí sí que es bastante duro si les soy honesto. Mm, sí, sí. Perfecto. Yo quisiera rogarles si preguntarles si hay alguien que esté reproduciendo, porque hay mucho retorno de audio, entonces me cuesta seguir con la plática y también para ver si estamos llegando en la transmisión en buenas condiciones. Em, Quisiera que entráramos directamente al libro. Obviamente, pues ustedes tienen conocimiento de este total de páginas que tiene el libro. Quisiera que me contaran el precio que ustedes lo van a distribuir. Eh, Déjenme decirles que aquí en la librería, pues ya lo tenemos a la venta. Aquí lo tenemos al precio de 150 quetzales. Eh, pues, ¿cómo lo pueden conseguir los que nos están escuchando, los que nos están viendo y los que posteriormente van a ver el programa en retransmisión a través de Facebook y de YouTube? Entonces, que nos cuenten Ujú. esa parte que, que ustedes más aprecian del libro. eh, ¿Cómo fue que surgió la idea de escribir un libro? ¿Cómo se agenciaron de fondos? ¿Qué tal les ha ido? Ya es una segunda impresión, me parece, y pues es algo que les ha estado ayudando para poder seguir como familia, para poder costear algunos gastos de ustedes. Cuéntame toda esa parte. Ujú. Sí, sí, claro, licenciado. Bueno, primero que nada, mi padre escribió el libro para dar a conocer su historia, como muchos sabrán, cuando estuvo en los juzgados, él no tuvo oportunidad de contar jamás su historia. Creo que él ha sido una persona muy justa y demasiado, pues él siempre ha sido bastante fiel a lo que pasó en ese entonces. Entonces, esto salió más que todo porque había una persona insistiendo, insistiendo de que se escribiera, que contara su historia y porque como estaba encerrado le decía, escriba, escriba, por favor, escriba, porque como no tiene mucho que hacer allá, entonces para que no cayera en una depresión o en una tristeza, le dijo, escriba su historia, déla a conocer ya que no se conoce. Entonces él empezó a escribir, empieza a escribir en Pavón, escribió como 3 cuadernos, si no estoy mal, y luego de eso, ese mismo compañero viene y nos dice, miren, ¿saben qué? Vamos a conseguir fondos para poder, pues, costear el libro. Entonces vamos a una imprenta de la zona 1 y ahí es cuando hablamos y decíamos un poco para que se haga un descuento. Pero sí, ha sido todo un proceso muy difícil para serle honesta, porque pues en estas circunstancias, ya que mucha gente no lee, entonces ha sido un poco difícil poder moverlo. Gracias a Dios lo hemos Los podido. responsables de que el libro se haya escrito son ustedes. Ustedes empezaron a mover pitas, a visitar editoriales. Él ya había empezado a escribir. Fíjense que a mí se me figura por la realeza del libro, por la crudeza del libro, como que él hubiera llevado una bitácora e iba tomando nota de algunas acciones, de algunos momentos de ofensivas, cuando por ejemplo venían para Guatemala, porque el libro tiene sus momentos bien especiales, bien emocionantes, que al lector lo lleva a sentirse parte de esa aventura que están viviendo, del peligro que está ocurriendo, sobre todo es una narrativa del paisaje guatemalteco, como
cuando me dijeron que había sido escrito por un miembro de la ORPA, pues regularmente uno pensaba que era variedad de campesinos y pues no le tomé mucha expectativa al libro. Para decirles que me lo terminé de leer en 2 noches, porque soy trasnochador, ¿verdad? Entonces, 2, 3 de la mañana todavía estaba leyendo ahí y muy emocionado, el lenguaje bien florido, bien natural, es una narrativa que va llevando al espectador poco a poco y, y va pensando que ya va a ocurrir el problema, porque habla de muchos enfrentamientos con el ejército, de colocación de bombas, etcétera, etcétera. Eh, en la primera edición, ¿cuántos ejemplares imprimieron? Imprimimos 100 ejemplares. Esos los terminaron. Sí, gracias a Dios se terminaron los 100. ¿Quiénes son los que les han solicitado más el libro? Uf, por el momento no tenemos un quién nos Pero ha más o solicitado menos, más ¿qué porque... tipo de personas? ¿Jóvenes, Oh, adultos, profesionales, han no sido más adultos. profesionales? Sí, han sido más adultos que vivieron en esas épocas y Exacto. ellos mismos como quieren tener esa historia, esa parte diferente a la historia, pero la mayoría ya son graduados, ya son licenciados Exacto. y ya ellos vivieron en ya en esas épocas, en esos ambientes. ¿Se está Ujú. escribiendo una segunda parte? Sí, Sí. está escribiendo, de hecho va a escribir 3 libros más, que sería la segunda parte de la ofensiva, donde ya habla del aguacate. Después vamos a tener, bueno, de hecho vamos a tener primero el secuestro, luego la segunda parte de la ofensiva y de último vamos a tener su vida en Pavón, donde nos va a relatar cómo ha sido todo su proceso en el centro penitenciario. Ujú. Bueno, yo sé que ustedes son bien pilas. Ojalá me pudieran conseguir la entrevista desde Pavón. Creo que lo podemos lograr a través de Carlos Mejía, qué sé yo, del Ministerio de Gobernación, porque no se va a hablar de otras cosas, de otra cosa más que su vida en Pavón. Y yo, les voy a decir cuántas páginas, 257 páginas. En el Sí. transcurso de la lectura de estas 257 páginas, yo estuve esperando el problema del aguacate. Terminé el libro y esperando el tema del aguacate y no llegó y no llegó. Y yo dije, definitivamente aquí se va a escribir una segunda parte. Sí, Sí. efectivamente, va a haber segunda parte. Así que la vida de él ha sido muy dura, que Sí. imagínense, fue secuestrado ¿en qué año? En el año En 1983. 1983 fue secuestrado por el gobierno y fue Exactamente. torturado también. Sí. Entonces, casi fusilado en los Tribunales de momentos Foro de fuero Especial. Cuando, especial de cuando Río a él Negro. lo capturaron fue mucho tiempo después, ya se había firmado la paz. Ya, Sí. sí, pero él Ya mucho él tiempo laboraba antes. como maestro. Sí, Exactamente. así es. O sea, Sí. Sí. durante esa época, ya posterior a la firma de la paz, fue que nacieron ustedes. Ajá, así es. Sí, Sí. porque yo nací en el 99 y tú Yo en el naciste en el 2006. 2006. Ya nosotros no nacimos, No no vimos vimos todo realmente. eso. Ajá, Todo eso, exactamente. Ajá, sí. Y, y es muy sí. interesante. En la próxima entrevista vamos a mostrar fotografía. Tenemos una fotografía de él como maestro. Sí, muy buen escritor. Eh, yo que soy un lector empedernido, me impactó el libro. La verdad, lo he estado recomendando. Eh, sí, yo quisiera que ustedes les explicaran a nuestros televidentes, a quienes van a ver este material, ¿por qué es tan caro el libro? Pues? Y es que la literatura guatemalteca es muy cara. Los libros mexicanos, los libros extranjeros se consiguen más baratos porque los costos de impresión aquí, y más porque baja el costo cuando se imprime más cantidad de libros. Es así, ¿verdad? Digamos, Sí, si, eso es si se sí, hiciera eso una es edición de 5,000, baja el costo,
pero hay que hacer una inversión Ujú. más grande. Sí, Sí, eso es verdad. Sí, para serle honesta, el costo de impresión fue un poco caro, entonces por eso si lo damos a menos precio no nos sale. ujú, Sí, Y pues, todos, la mayoría de fondos que son es para volver a producir el libro y pues para ayudar a mi padre con su exactamente, medicina. sí, Entonces todo esto no es familiar, sino que es directamente, más que todo para apoyarlo a él, sí. que él necesita ya y a veces acá se nos dificulta un poco poder ayudarlo. Entonces, pero sí, el costo de impresión, si lo damos a menos precio, definitivamente no podemos sacar más. obviamente. ¿Podemos hablar un poquito de cómo está? Él ya quedó en firme la sentencia de él. ¿A cuántos años lo sentenciaron? Sí, ya quedó en firme, pero él fue sentenciado a 1.200 años. Se hizo una rebaja de 600 años y pues 600 años no lo cumple nadie, sinceramente. Exactamente, sí. Entonces, intentamos meter un recurso de reforma en donde se bajó el tiempo pero ha sido un poco difícil porque no hemos podido lograr nada. Prácticamente Sí, él tiene una sentencia larguísima que cumplir exactamente, y sí. estamos intentando mover en todo lo que se puede para poder juzgarlo como lo dice él en el tiempo de antes, nos dice él. Y Por supuesto. entonces, como ya han pasado casi los 50 años, entonces él dice, espero poder salir al menos en unos 5 años porque lleva Sí, 15, pero estamos intentando, más que todo mi madre. Mi madre es la que está atrás, atrás, porque al menos yo por el trabajo no puedo ir por el estudio, pero ella es exactamente. la que ha estado esforzándose para poder intentar hacer más de algo y Sí. sacarlo de donde está, porque, bueno, al menos nosotros como familia, para nosotros es ¿Con importante. cuántos años cuenta actualmente Fermín? Él lleva como 15 ¿De años edad? preso y ¿De tiene edad? 67 años. ¿Cuántos? ¿Tenemos problemas? ¿Estamos? No lo escucha bien, licenciado, disculpe, se me está entrecortando. Ya hicimos la reconexión, ¿verdad? ¿Me Sí, sí, escuchan? sí, al parecer la conexión no está muy bien. Ahora sí. Perfecto. Le preguntaba por la edad de su padre actualmente. Ah, sí, tiene 60. Eh, Aquí es donde tenemos el problema. Seguimos en vivo, ¿verdad? Sí, Sí me Sí, escuchan, ¿verdad? perdón. Sí, sí, sí. sí, Sí, El son internet se nos va problemas por... pues, de señal. Eh, Bien, ¿cuál es eh, digamos, cómo se siente su padre? Me imagino pensar que uno tiene una condena de 600 años, está en depresión, ¿cuál ha sido, está motivado? Porque la forma en que escribe, él le canta mucho a la vida, a la Sí. naturaleza, pues a los animales, a las plantas. Pues me imagino una persona muy, muy, muy motivada, muy centrada. eh, a mí me impresionó como escritor y ustedes lo visitan regularmente. Pues él usualmente, como lo dijo mi hermano antes, él es un hombre muy fuerte. Él mentalmente es un hombre muy fuerte. Entonces, él no es de esos hombres que, ay, pasa algo malo, triste. Él Sí, sí, intenta estar él de lo más diría, animado posible. Sí, 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 no quiero hablar mucho de la vida de él porque él fue ascendiendo dentro de las filas del ORPA. eh, así exactamente. es. es- sí, pasó por muchas posiciones y era un Ujú. observador muy acucioso de lo que ocurría. Él se fijaba en Sí, todo. Sí, Eh, pues
veía las actitudes de sus compañeros, llegaba a atreverse hasta pensar qué era lo que ellos estaban pensando en ese momento. Sí. Muy interesante, muy Sí, interesante, por eso el sí, relato es excelente. Se se lo pues recomendamos a los lectores ávidos, a los lectores que andan buscando por ahí buena literatura. Eh, para mí es algo muy especial. Eh, no me dijeron a dónde pueden pedirlo. Alguien sí, que sí, quiera sí, tener el claro, libro, disculpe. ¿sí? Sí, bueno, con esto el costo es de 150 si es con nosotros y con eso pueden contactar directamente a un número de teléfono que es el 3632-9466. Entonces, 36329466, ¿verdad? así es, sí. Entonces, si ellos quieren un libro, un ejemplar, nos pueden decir y con mucho gusto pues lo mandamos o se coordina la entrega. Pero sí, a ese número se pueden comunicar para tener un ejemplar del libro. Ujú. Ah, perfecto, pues dentro de poco van a tener aquí en esta ciudad un festival cultural y una feria de libro, pues ahí lo vamos a tener a la venta también. Perfecto. Entonces esperamos colaborar con ustedes. Como dije anteriormente, a nosotros no nos toca juzgar lo que ocurrió en esa oportunidad, si él es responsable o no es responsable de lo que ocurrió. Eh, ya las autoridades lo juzgaron, ya pues él está manejando su caso y pues ojalá que puedan ustedes lograr vender la mayor cantidad de ejemplares para poder colaborar con la medicina de Fermín. Me hacen favor de presentarles mis respetos, como independientemente de cualquier otra situación. Como escritor, pues mis felicitaciones, que siga escribiendo. Va a ser muy interesante poder desde afuera darnos cuenta de lo que ocurre al interior del penal. ¿Verdad? Sí, muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Sí, Sí, agradecemos mucho sus palabras y sí, claro, nosotros vamos a, a comunicarle todos sus respetos y sus buenas palabras. Agradecemos mucho todo este espacio que usted nos brindó. sí, Y sí, si en algún momento nosotros podemos hacer una carta, pedir un permiso al sistema penitenciario, nosotros le haremos saber, pues ahí sí que con mucho gusto sí. para que se prepare todo y así usted pueda profundizar más con él y tener respuestas más Sí, asertivas de lo que Exacto. estoy muy él. Sí, estoy muy interesado en obtener con él. Siempre he tenido la idea de iniciar una serie de programas desde el penal para conocer la historia de los que guardan prisión, muchas veces inocentes, eh, Mm, y conocer también a los verdaderos asesinos, a los verdaderos criminales, eh, mm, cómo es que llegaron a ese estado, nacieron así, se hicieron, la sociedad los hizo, somos responsables como sociedad, no lo somos, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas y siempre a lo largo de mi carrera de más de 40 años de hacer comunicación, siempre he tenido la idea de visitar los centros de detención para conocer y transmitir todas esas historias, también la historia de los familiares, porque en el caso de ustedes han mm, vivido ujú, también, digamos, el señalamiento de padecer como presuntos vínculos con el que se considera responsable de esta masacre. ¿Cómo les ha ido en ese aspecto con los vecinos, en donde han estudiado, no han tenido problemas? Cuéntenme esa parte. No, realmente no. No hemos tenido problemas. Los vecinos y las personas han sido muy empáticas con nosotros. Nos han respetado sí, mucho en muchos aspectos. ¿Saben que Y son hijos de Fermín? sí. sí, ellos, la mayoría son conscientes de todo lo que pasó y a pesar, como mi padre siempre ha sido una excelente persona Ujú, y eso mismo lo ha distinguido durante años y en lugar de juzgarnos, han sido muy empáticos y solidarios con la familia. sí, Así de que inclusive cuando
recién lo atraparon las maestras, la directora, Sí, Las todos se unieron compañeras para darnos ahí. víveres. sí, Sí, realmente vimos cómo la gente lo apreciaba mucho. Él era Y un él, miembro muy activo dentro de la escuela y con proyección a su comunidad y en las sí, sí, artes o algo así. sí, más que sí, todo con los alumnos. Yo recuerdo que cuando a mí me llevaba, porque él no lo pasó, los alumnos le decían papi. Ay, a mí me Se daba un ponía celosa. ataque. Sí, 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 porque lo querían mucho. Las sí, maestras también lo querían demasiado y siempre fue muy activo en eso de que para él la escuela era como la segunda casa y lo que se exacto. enseñaba en la escuela era muy importante. Sí, Entonces, sí, era muy activo en ese aspecto. sí, realmente desde joven considero yo que ha sido Ujú, muy entregado pues, a su ujú, trabajo, puesto que cuando se incorporó a las filas de la Juventud Patriótica del Trabajo, pues y trabajó con jóvenes aquí en El ujú, Milagro y en El Amparo, realmente, por lo que él me cuenta, siempre fue muy entregado y realmente le gustaba hacer lo que hacía, sobre todo esos trabajos de actuación, de teatro, de ujú. deportes o pues eventos sociales, culturales, cosas así. Realmente para él creo yo que ha sido un verdadero gozo estar en todos esos Sí, sí, trabajos. muy activo. Algo que Ujú, me quedó debiendo el libro fue cómo parte de su juventud y de cómo él fue gestando esa idea revolucionaria, sus primeros años, cómo fue contactado, cómo llegó, em, porque ellos ya hacían Ujú. trabajo antes de irse a México y me imagino que él sí, se fue a México por su seguridad personal. Prácticamente se fue exiliado o Sí, salió sí, clandestinamente. no. Esa parte no no. la Él se saben. fue exiliado. De hecho, sí, en una parte que él nos contó, Ujú. se fue huyendo, porque justamente como le contábamos, después de que fue torturado y después de que casi lo fusilan, Exacto, se sí. fue huyendo para México. Y Él es ahí el fue que donde... escapó, en el relato del libro, él es el que escapó del ejército. No, 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 en ese no, en este libro no hay nada, no hay nada relacionado a su vida pasada ni nada con exacto. relación a, Más allá de ajá, México, más Antes allá, de la sí, Avenida de México, no hay, Ajá, no exacto, se sí, relata sí, exactamente. nada, sí, ¿verdad? ajá, Porque él exacto, sí, empieza a porque narrar la U, cómo se ajá, despiden de México y se Exactamente. sí, regresan por Tapachula y todo ese ajá, Sí, sí, trayecto. sí, ahí es cuando él regresa, pero de ahí después él no vuelve a escapar. Él, la única vez que él se fue exiliado de acá fue justamente después de que él salió libre de su, De una de captura su que le captura, habían hecho. de su captura. Exactamente, exactamente. su captura que sufrió en el 83. Exactamente. Sí. Ujú. Ah, perfecto. Bueno, pues para mí ha sido un gusto el poder haber platicado con ustedes, conocer a los hijos de un personaje que está en este libro, que por cierto, pues lo pueden comprar ustedes en Librería La Providencia. Ahí lo tenemos a la venta. Pues va a ser un gusto poder distribuir la obra y este primer ejemplar. Me dicen que van a haber otros dos, tres más, ¿verdad? Sí, tres Sí. más. No podemos adelantar más o menos para cuándo va a salir eso. El No hay fechas secuestro. No, fechas no, todavía, ¿no? porque aún estamos viendo lo que es la portada del libro de El secuestro, que ese ya está listo, casi que para imprimir, solo Sí, corregir algunas cositas exactamente. bien pequeñas, la portada y luego ya se manda a imprimir. Esperamos que sea tal vez en 2 meses. Ujú, por ahí Ujú. ¿en qué fecha estamos? Mayo, Estamos en junio, julio, marzo. como por ahí en Sí, julio sale, finales de exactamente. julio. Bueno, ahora platíquenme un poquito de ustedes. Eh, ¿Están estudiando? ¿Se están preparando? Eh, ¿Qué están estudiando? ¿Están trabajando? ¿Qué están haciendo? Pues realmente yo estoy en la carrera de quinto bachillerato, ya es mi último año, realmente.
y pues ya muy pronto me iré a prácticas y realmente pues me gustaría ingresar pues a la Universidad de San Carlos para estudiar la carrera de Derecho. Ujú. Sí, igualmente yo tengo pues 25 años ya y no he podido estudiar porque pues tengo que trabajar. Ujú. Entonces a mí me ha tocado pues más que todo hacer el soporte económico en estos momentos y estudié, ingresé a la USAC, pero me quedé en el primer semestre igualmente en Derecho. Ujú. O sea Entonces, que sí, pues el tema económico ha sido difícil a ustedes, para ustedes con pues un padre ausente obligadamente y digamos, pues me imagino que su mamá ha tenido que eh, tener un doble esfuerzo para poder sacarlos adelante, ¿verdad? sí, por Sí, supuesto, claro que sí. Ahí sí que más que todo fue para, bueno, él como está pequeño realmente no mucho, pero sí, al principio mi madre, uy, recuerdo que fue muy difícil para nosotros porque sí, ella sacaba su venta todos los días con una vecina para poder mantenernos, vendía cositas como chamarras y así hasta que yo ya sí, crecí y ya pude trabajar, entonces ya le dije, mira, mejor descansar y cuidarlo a él y ya yo voy. sí. Entonces, pero sí, ha sido un poco difícil en el tema, no solo económico, sino que también familiar, el hecho de que mi padre no esté como debería de estar, nos ha afectado demasiado y pues más que todo a mí, porque yo viví ya más tiempo con él y fui más consciente. Entonces, pues para mí ha sido una pérdida que sí es palpable. Ujú. Sí. Margarita, para mí fue un poco difícil escucharles al principio, por eso que tal vez algunas preguntas pues, le resultarán reiterativas. ¿Usted tenía cuántos años cuando él fue capturado? Yo tenía 14 años, iba a cumplir 15. Sí. Recuerdo que él unos meses antes me había preguntado qué quería para mi fiesta de 15 años y pues ya no se pudo. Ujú. Y pues obligada a trabajar a temprana edad. No, gracias al cielo, como mi mamá se esforzó mucho, Sí. yo empecé a trabajar hasta los 21 años y de ahí para los 21 pues sigo trabajando y sigo ahí sí que Aportando dándole. también para ayudar a Néstor, ¿verdad? Sí, Sí. claro que sí, sí, por supuesto, sí, sí, ahí sí que aprendí de muy jovencita Sí. muchas cosas, pero sí, ahí sí que a veces la vida ha golpeado bien duro, pero mi papá siempre me ha dado ánimos, siempre es de no tengas miedo, si hay consecuencias, afrontalas, siempre con valentía y pues él siempre ha sido un pilar que me ha dicho, dale para adelante y no te rindas. Entonces, ujú. Bueno, vamos a ir cerrando ya, pero me gustaría saber, digamos, cómo fueron leyendo el libro desde que estaba en el borrador o ya cuando fue editado y qué particularmente sin ser muy bondadosos con la opinión que me van a dar, ¿qué piensan del libro? ¿Conocieron un poco más a esa otra parte que desconocían de su papá? Sí, sí, sí. Así dándole algo muy por encima. Yo al menos las primeras veces me encargué de leerlo y de ayudar en algunas correcciones. De ahí se ocuparon otras personas porque yo ya no pude por lo mismo del trabajo. Y ha sido bastante inspirador para Ujú. nosotros. Sin duda ha sido bastante inspirador. Nos dio un golpe de realidad que necesitábamos y eso nos ayudó a ser valientes y seguir en la vida a pesar, venga lo que venga, siempre con la frente en alto. Sí, ahí sí que como pues comentaba mi hermana, es algo bastante interesante también y algo bastante motivador, pues sabiendo lo que ha atravesado mi padre, es como pues mencionaba, un poquito motivador al menos para mí, porque pues todo lo que pasó en el entrenamiento, también en los combates, es algo que me hace reflexionar y pues sobre todo decir que si él pudo, ¿por qué yo no? Ujú. Realmente como su hijo, pues me siento bastante orgulloso de él. Y realmente, pues leer este libro realmente es un viaje, una aventura, a descubrir todo su pasado.
realmente hubieron capítulos donde estuve muy tenso por los combates o incluso algunas situaciones que a mí me parecieron graciosas, otras muy tristes. Realmente es un ir y venir de emociones y realmente me encantó este libro, al menos en lo personal, pues es algo, una manera más de conectar con mi padre. Ujú. ¿Saben qué momento me tocó más el libro? En lo personal, fue no recuerdo, sí, estaban celebrando Año Nuevo. Ellos iban en una columna por la noche en la montaña y empezaron a ver que, pues, a las 12 del 31 todo el mundo quema cohetes y ellos estaban en la pura montaña, estaba yo, no sé si lloviendo, pero eh, él se queda reflexionando de cómo todos estaban disfrutando y ellos ahí pasando las inclemencias del tiempo, llevaban mucho tiempo que no habían conseguido también comida y entonces cómo, cómo alguien que adquiere un compromiso social con una Mm, convicción plena de decir, bueno, ellos están disfrutando y nosotros aquí padeciendo y nosotros lo estamos haciendo por ellos. Pues ese momento para mí fue muy impactante y porque sucede muchas veces con los luchadores sociales, con los que se dedican a trabajar por la comunidad, por, por su escuela, por su grado, por cuando empiezan a tener esa participación social, mientras otros están disfrutando, divirtiéndose, el que se dedica a luchar por los demás siempre va a estar padeciendo, pues. Ese momento sí. para mí, en lo particular, fue lo más profundo, entender a alguien que ha adquirido un compromiso social. Sí, realmente ahí sí que también es bastante profundo y duro realmente comprender cómo es que él agarró más que todo esa responsabilidad, pues, porque realmente hubieron ciertos compañeros que quizás desertaron o quizás realmente no, por uno u otro motivo tuvieron que irse. Sin Sí. embargo, él, a pesar de las presiones de los primeros días de entrenamiento o incluso de los combates, a pesar de ese miedo que él tenía, de esos dolores, incluso algunas veces él tenía algunos arrepentimientos, pues por el mismo cansancio. Nunca decidió apartar la mirada y tampoco decidió rendirse. Realmente siempre fue él más como de un pensamiento de luchar por el pueblo. Pues realmente creo que él, como lo decía usted, también no lo hizo solamente por él, sino que también él tenía pues ya una convicción más asegurada para el pueblo. Sí, al menos en mi caso lo que más me impactó fue que cuando en sus inicios del entrenamiento él cargaba una mochila con más de 50 libras. 50 libras. Y sí, y él, recuerdo que él en el libro describía su enojo, cómo es que él ya no aguantaba, estaba realmente enojado, harto, y la lluvia, cómo le caía y se levantaba, volvía a caer. Entonces, creo que algo que a mí, en lo personal, yo lo tomé muy reflexivo, el hecho de que te caes, levántate otra vez y te puede doler todo, ahí sí que te puede doler la vida, la existencia, todo lo que has hecho, pero te tenés que levantar, tenés que agarrar otra vez fuerzas para levantarte y seguir. Creo que eso fue en lo personal lo que yo agarré como para mí y dije, sí, o sea, fue algo muy difícil y no imagino realmente el sacrificio que tuvo que haber hecho una persona en ese entonces, como dijo mi hermano, como dijo usted, el hecho de añorar, de ver cómo los demás están normales y uno sumergido ahí sí que casi que otro mundo, en un mundo Otro en donde mundo, así las es. cosas son más difíciles, así es, y la muerte ronda en cualquier momento. Entonces, creo que sí me marcó mucho esa parte también en lo personal. Con Ujú. eso, ese tema de la muerte, uno puede leer el diálogo entre dos personas y momentos después una de ellas fallece, pues, fallece ametrallado. Ese diálogo que se da y dice, y minutos después estaba muerto cuando una bala lo atravesó, pues.
Es interesante cómo se da todo ese diálogo, por eso yo les decía, yo me pregunto si él llevaba una bitácora, iba apuntando todo, porque sí es muy real, muy realista la historia. Yo les agradezco infinitamente, pues les doy la oportunidad de que si quieren agregar algo más o un saludo de despedida y una invitación para que compren el libro, ¿verdad? Sí, sí, le agradezco a usted sinceramente por el espacio, realmente yo le agradezco de todo corazón, gracias por invitarnos y por ayudarnos en este aspecto, a todos los que nos están viendo, gracias también por su tiempo y por estar con nosotros, apoyarnos. Esperamos realmente que lo compren, es un libro tal vez no es ficción, esto puede ser de que tal vez muchos jovencitos, así como nosotros, no quieran, pero los insto a informarse, a saber de lo que pasó antes para no cometer los mismos errores ahora y ser fuertes, tener una convicción y aprender a luchar por lo que es justo. No es fácil, no es algo que se pueda decir, uy, es algo que lo puedo hacer aquí de la noche a la mañana, no. Cuesta luchar en contra de la desinformación, en contra de lo que es malo, lo que es injusto, pero creo que vale la pena porque así como yo tengo un sueño de que algún día mañana Guatemala puede ser mejor, puedo tener un país mejor, una nación mejor, un lugar mejor donde vivir, pues espero que todos sigamos teniendo esa esperanza. Y que escuchen la voz de mi padre, que no se apaga, nosotros somos sus altavoces el día de hoy y si tienen algún comentario, crítica, nosotros lo recibimos con gusto y pues claro, espero que les ayude a reflexionar, espero que realmente puedan entenderlo desde otra perspectiva, que les toque el corazón y que tengan una versión de la historia que nunca se contó. Este libro, como ya dije, se puede conseguir a través del número o si están en la ciudad capital pueden ir a la Casa Cervantes, pueden conseguirlo ahí o en Catafixia, en zona uno también. Pero sí, esperamos realmente que les guste y que lo compren, que nos apoyen, que creo que es un gesto de solidaridad con mi papá, que él no está bien en estos momentos, tiene diabetes, presión alta, tiene, así que es muy difícil su situación en la cárcel. Entonces, yo en lo personal pido solidaridad con él, que puedan entenderlo y que puedan escucharlo a través del libro. Eso es lo único que tengo que agregar, que no se rindan en la vida Sí. y que sean fuertes todos, que a pesar de las dificultades sean fuertes, que sigan adelante. Gracias, Margarita. Néstor. Pues yo lo único que tendría que decir para tanto para usted y también para el público es muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de escucharnos. Pues realmente, como decía mi hermana, esta es una historia que jamás se contó ni en los tribunales ni en ningún otro lado. Pues a mi padre nunca se le dio la oportunidad de alzar la voz. Realmente para mí es un honor que toda esta historia esté saliendo a la luz. Pues aunque, como decían, él ya haya sido juzgado, para mí, pues él es mi padre y realmente es un orgullo que él lo sea. Pues realmente agradezco mucho a la vida porque me hayan dado una familia, a un padre, a una madre y una hermana tan espléndidos en este mundo. Y realmente, pues, como decía mi hermana, hay sí que levantarse siempre con esa mochila, con esa carga que tenemos cada uno de nosotros. Y pues que luchemos, realmente que estemos en la revolución, no en armas, obviamente, sino que con esos pequeños cambios que pues por separado realmente no pueden parecer mucho, pero en un conjunto sean la llave o la clave para poder cambiar este país de una forma pues bastante mejor. Bueno, muchas gracias. Personalmente, yo quiero pues invitar a las personas para que compren el libro. Para quienes ya rondamos más de 60 años y vivimos los 36 años de guerra interna, siempre nos preguntamos en aquella época cómo vivían los alzados en armas, no solamente los pertenecientes a a los combatientes del lado insurgente, sino también a los soldados, hermanos guatemaltecos todos, que nos enfrascaron en una guerra, en una matanza, en una noche oscura para este país. Y siempre nos preguntábamos,
cómo era la vida en la montaña, cómo era la vida de alguien que estaba comprometido y que soñaba con un mejor país, con justicia social, en donde todos tuviéramos las mismas oportunidades y fuéramos iguales. Y eso lo puede uno encontrar en este libro, cómo pensaba un guerrillero en los 80, cuando estaba en lo mejor de la guerra en Guatemala, donde se oían secuestros, combates, era un terror que se vivía en este país. Uno salía y no sabía si iba a regresar. Entonces es una oportunidad de poder acercarse a esa época y saber qué era lo que sentían las personas que, que vivían en constante peligro porque a veces se quedaban sin comida, tenían que ir a un poblado, pero se tenían que ir y tener que ser detenidos por el ejército y yo me imaginaba si a uno lo hubieran puesto ahí, uno mismo se hubiera delatado de los nervios, ¿verdad? Porque, y esos momentos los vive uno en el momento de la lectura, ¿verdad? Porque va paso a paso viviendo la historia, ¿verdad? Así es de que muchas gracias a los dos hijos de Fermín Felipe Solano Varías y muchas gracias a usted que pues hace el favor de acompañarnos y de seguirnos a través de YouTube y de Facebook en Quetzalí Televisión, Una luz en la noche de los pueblos. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.